paz del Señor Jesucristo. Agradecidos estamos con el Señor, tal como lo decía el hermano Brandon, una salvación tan grande, muy difícil que nosotros hubiésemos podido lograr. Aunque el hombre tuvo la oportunidad, el hecho de que se le haya concedido el lograr por las leyes, como se dijo. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, la ley estaba hecha para que el hombre la cumpliera. Y si la cumplía, iba a tener la recompensa de la justificación, alcanzar la justicia. Como en otra parte de la Escritura, el apóstol Pablo habla de que, refiriéndose a los judíos, que ellos tuvieron celo, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme al conocimiento. ¿Por qué razón? Porque procuraron establecer su propia justicia. Querer establecer su propia justicia significa que quisieron obrar. Y al querer obrar, la idea era que se le concediera la salvación más por deuda, más que por gracia. Y nosotros hemos obtenido esta salvación por gracia, un favor que no merecíamos. ¿Ya? No éramos dignos de este gran favor, y sin embargo Dios lo hizo. Realizando una obra, como les digo, tan difícil, porque el hombre lo que tenía que hacer era como que tratar de desatar, romper sus propias ligaduras, romper las cadenas, ser libre. Y el hombre de por sí no es libre porque nace bajo pecado. Desde que cada uno de nosotros es concebido, cada uno que es concebido en pecado. Lo dijo el propio David: en pecado me concibió mi madre. Eso lo dice alguien que tiene una profunda tristeza, un convencimiento de pecado tan profundo que llega hasta la raíz de cuando comienza el pecado en él. Entonces, y ahí lo dice: en pecado me concibió. El ser concebido es un asunto, es como la concepción, como recién, ¿cierto? El espermio entra en el óvulo y se produce la concepción. Entonces, y por lo tanto, podemos decir que si el pecado, la naturaleza pecaminosa, está desde ese periodo, desde el concebir en adelante, entonces también tenemos que entender que cada persona debe ser reconocida como persona desde la concepción. ¿Sí? Entonces, de otra manera, tendríamos que nosotros decir que cuando el niño nace, recién adquiere una naturaleza pecaminosa. O tendríamos que decir que cuando el niño llega a tener conciencia, y cuando llega a tener conciencia va dependiendo de cómo crece, y va a tener recién, como le dijera, una naturaleza pecaminosa. Y no, la naturaleza pecaminosa en el ser humano viene desde la concepción. ¿Ya? Porque Adán y Eva, ellos, si se hubiesen mantenido en obediencia, habrían estado sin ningún pecado, no hubiesen tenido este traspié, este tropiezo, esta caída, este traspaso o este traspasar la palabra, este quebranto que sucedió al principio.
pero el hecho de que lo han tenido, entonces ellos caen bajo pecado antes de haber concebido al primero. Entonces ellos ya están bajo pecado. Adán y Eva están bajo pecado. Y por lo tanto, todos los que están en los lomos de Adán, por así decir, todos van a estar bajo esa naturaleza. ¿Sí? Ahora, yo les cuento todo esto porque no tan solo porque lo haya comenzado diciendo Brandon que era difícil la salvación, porque romper por sí mismo ataduras o las cadenas, esta prisión, esta esclavitud que teníamos del pecado, era muy difícil que lo hiciese un hombre en particular, o cada uno en particular. Y para eso tuvo que haber un sacrificio mucho más mayor de todos los que se habían sido ofrecidos a través de los tiempos, y que fue el sacrificio de Cristo, que fue lo único que nos libertó. Por eso después el apóstol Pablo escribe en Romanos diciendo: libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces ustedes pueden ver, se produce la liberación del pecado, libertados del pecado. Hay una diferencia entre ser libre del pecado y otra es ser perdonado de nuestros pecados. Una persona puede ser perdonado de todos los pecados, pero después volver a pecar. Entonces, una cosa es ser libre del pecado, que está hablando en singular, del pecado. Y la otra es ser perdonado de nuestros pecados, que está hablando en singular, o sea, perdón, en plural, que habla de muchos. Entonces, el pecado, singular, los pecados, plural, y nosotros cometemos muchos pecados, muchos, pero a causa de un pecado, o sea, a causa de una naturaleza. Entonces, una persona puede ser perdonada de todos sus pecados, pero si no es libre de la naturaleza del pecado, va a seguir pecando. Va a seguir pecando. Entonces, la persona tiene que ser libre del pecado, como lo dice ahí, libertados del pecado, hechos siervos de Dios. Cuando dice siervo de Dios es porque los hombres estaban llamados a servir a Dios, a obedecer, ¿cierto?, los mandamientos de Dios, pero los mandamientos eran gravosos para la gente. Los mandamientos se hicieron difícil de poder cumplir. Los mismos judíos lo reconocen y le preguntan a Jesús: Maestro, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Querían practicar, querían hacer, querían realizar. Ellos querían cumplir la ley, pero se les hacía difícil por causa del pecado. Entonces había algo que a ellos no se los permitía, y era la naturaleza. Entonces la persona, por eso Pablo llega a decir, queriendo hacer el bien, encuentro esta ley en mi ser. Una ley, dice. Había una ley. Esto es como usted toma una piedra, la lanza, y ¿por qué la piedra vuelve sola? Usted la lanzó hacia arriba, con resistencia, la lanza. Pero nadie la lanza desde arriba hacia abajo, se cae sola, por causa de una ley, que es la ley de la gravedad. Esa ley de la gravedad que nos permite, sin tener raíces, sin sujetarnos de la tierra, caminamos sobre la faz de la tierra sin salir disparados, sin salir de este planeta, porque hay una ley de la gravedad. ¿Sí? Si nosotros no hubiésemos aprendido a caminar desde pequeño, habríamos andado en el suelo. Pero el niño que le cuesta aprender a andar es producto de que tiene la gran dificultad de vencer la gravedad, hasta que lo logra, y todos nosotros hemos vencido la gravedad. Y caminamos como sin pensar que la gravedad es la que nos está haciendo un cierto grado de resistencia. Ahora la gravedad la tenemos como algo que nos sostiene, que nos mantiene aterrizados en este planeta, pero hay una lucha con respecto a esa. Entonces hay una ley. Así también el pecado era una ley. O sea, es decir, el que nace, peca. Nadie va a impedir que no peque, porque es una ley. Entonces por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego dice, doy gracias a Dios por Jesucristo, que es nuestro Señor, porque por medio de Él nosotros hemos sido libertados de este pecado o de esta ley.
Y lo dice claramente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha libertado o me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí menciona la ley del pecado. O sea, hay una ley que es la ley del Espíritu, pero de Cristo, no la ley de nuestro espíritu. Esa ley es la que nos ha libertado, ¿ves? Nos ha hecho libre. ¿De qué? De otra ley. De la ley, ¿ves? Como una gravedad que me atrae, el pecado nos atrae, somos atraídos. Entonces, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha libertado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Maravilloso. Entonces, por eso, una salvación tan grande. No podíamos lograrlo. Ninguno de nosotros. Y aquí estamos, levantando manos santas, sin iras ni contienda, completamente salvo, libre, no hay cadenas, no hay ataduras. Oh Dios, gracias. Damos gracias a Dios por esta libertad, por esta liberación que ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Y siguiendo con el mismo tema, tengo acá en el libro de Santiago, en el capítulo 1, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire lo que dice. Ahí muestra todo todo el proceso. Existe la tentación. ¿Ya? La seducción, como lo dice, que significa sacar a una persona del buen caminar, del buen orden. ¿Ya? Le tergiversa el camino, digamos, lo seduce, lo saca del camino correcto para llevarlo hacia el camino incorrecto, o más bien para llevarlo al camino que el otro quiere. Y en este caso fue el diablo el que hizo, cierto, la tentación a la mujer en el Edén, hasta que logró su objetivo. La seduce y la lleva por el camino que él quiere, la serpiente quiere, o el diablo quiere. Y ella, bueno, procedió y terminó seducida, cayó, y luego dio de comer a su marido. Y comienza todo esto. Pero ahora, acá cuando la palabra lo dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. O sea, cualquiera diría, a ver, ¿cómo estará mal escrito acá? No digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, debía decir. Pero sin embargo, dice, primeramente, Dios no puede ser tentado. Primero, ¿ves? Por el mal. Ni Él tienta a nadie. El mal está no tan solo en el que es tentado, no cae es solamente el mal, sino el mal está funcionando y actuando y realizando esta obra tentativa en aquel que tienta. Si Dios tentara, significa que el mal lo ha seducido a Él. Y eso no ocurrirá jamás. Por eso Él no tienta a nadie. Porque no puede ser Dios tentado por el mal, ni tienta a nadie. O sea, santo, completamente santo. Dios no está en lo que es la tentación. Jamás Dios está en la tentación. La Escritura, cuando habla de la tentación, dice, no nos dejes caer en tentación, que es muy distinto. No es lo mismo tentar que de pronto dejar caer, o no nos metas en tentación. Mas líbranos del mal. Y ahí aparece el mal. Líbranos del mal. Porque la tentación viene del mal. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque del mal es que viene la tentación. Entonces,
cuando observamos esto, dice, sino que cada uno es tentado, ¿de qué? De su propia concupiscencia. ¿Qué es lo que sería concupiscencia? La concupiscencia es un deseo desordenado. Pueden haber muchos deseos, pero cuando estos se salen del orden, ¿ves? Ya es un desorden. Entonces, un deseo desordenado que se produce en la vida de las personas, y eso lo puede producir la pasión. Como lo dice en una parte de la Escritura, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Y ahí encontramos otra vez, nos encontramos con lo que ya estábamos diciendo, que hemos sido libertados. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Segundo, los deseos. Tercero, las pasiones. Y se está refiriendo a todo lo que tiene que ver con lo que es la seducción, con todo lo que significa ser dirigido hacia lo incorrecto. Entonces, según esto, el hermano Santiago, al hablarnos de esto, sino que cada uno es tentado cuando de su propio concupiscencia o de su propio deseo desordenado es atraído y seducido. Y ahí viene la seducción, que es ser sacado del camino correcto, de la doctrina correcta, ser sacado del orden correcto, porque hay muchas cosas que se pueden realizar en la vida, pero si se hace de la manera incorrecta. Por ejemplo, el matrimonio entre un hombre y una mujer, ese es el orden. ¿Ya? Y cuando alguien es seducido para realizar hombre con hombre, ya nosotros sabemos que eso, y ahí está metida la maldad. Ahí está el mal, porque se produce un deseo, ¿cierto?, laxivo, y por lo tanto la persona es sacada de su buen comportamiento, de su buen pensamiento, y por lo tanto se va desviando, se produce un desvío, se va por otro camino. Y lo que está pasando hoy en día, lo que está pasando no tan solo en nuestro país, sino en el mundo entero, esta tremenda oscuridad donde las personas están desviándose por completo, y no tan solo esto, la homosexualidad, el lesbianismo, sino también la pedofilia y todas estas otras cosas aberrantes que se están produciendo. Y por lo tanto están realizando toda una obra, siniestra, y una obra malévola, malísima, que está operando de tal manera de corromperlo todo. Por eso que nuestras predicaciones hemos dicho en nuestras enseñanzas que, citando lo que es el libro de Apocalipsis, cuando allí se nos revela acerca de los reyes que se concertan entre ellos, se unifican, se concertan, están de acuerdo para pelear contra el Cordero. ¿Qué es lo que significa pelear contra el Cordero? No dice para pelear contra el Señor, no dice para pelear contra Dios, sino dice para pelear contra el Cordero. El Cordero, que está presente desde el principio de la historia, que el primer sacrificio que se realiza no se menciona el Cordero, pero es con lo que se viste a Adán cuando él está desnudo. ¿Qué se habrá matado ahí? Porque fueron cubiertos con pieles. ¿Y qué tipo de pieles se habrán utilizado? ¿Habrá sido la de un cordero? Pero para cubrirlo con esa piel de cordero, el cordero tiene que haber sido sacrificado. Y por lo tanto fue la primera sangre que se derrama sobre la faz de la tierra. La primera sangre. En la sangre está la vida. La sangre tiene esa virtud de tener la vida y es derramada en tierra, y una sangre inocente, víctima. Así también ahí está representando plenamente a Cristo, ¿ves? El cual después, el que realizará esta redención del Adán caído, que en este caso somos todos nosotros. Pero viendo nosotros allí que el Cordero comienza desde el principio, luego vemos que Abel, por ejemplo, en comparación con un Caín, el cual labra la tierra y el otro es cuidador o pastorea ovejas, cada uno trae, ¿cierto?, una ofrenda delante de Dios, y la ofrenda que agradó a Dios fue la de Abel.
Y no por ofrenda exactamente, sino por causa de Abel. Entonces la Escritura habla de que no le agradó Caín ni su ofrenda. ¿Ves? Habla de la persona, no habla de la ofrenda en sí. La gente, de pronto tú ves una película y te van a mostrar el caso de Caín, y vas a ver que él amontona todos los frutos que trae de la tierra y luego sustrae, como que quiere dar menos. No es así. Él trajo lo mejor. Él también era creyente en Dios y él trae lo mejor. Pero el problema no era su ofrenda, no es que era mala. El problema estaba en su corazón, lo que estaba oculto, lo que Dios conoce de cada uno de nosotros, lo que está en lo interior nuestro. Eso fue lo que gatilló todo este asunto del rechazo. Y Dios rechaza a Caín. Lo rechaza. A Caín y su ofrenda, dice. Mire, la ofrenda va en un asunto secundario, pero sin embargo le agradó a Abel y su ofrenda. ¿Ves? Entonces, la ofrenda es como decir, la ofrenda de Abel era compatible con el corazón de Abel. ¿Sí? Entonces, la ofrenda tiene que ser compatible. Esto es como cuando Jesús dice, si tú vienes con tu ofrenda al altar y te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, dice, déjala. Y ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Por qué? Porque la ofrenda no es un asunto de dinero. Nosotros tenemos aquí acostumbrado de que la ofrenda es dinero, pasan la ofrenda y cada uno da dinero. No, la ofrenda era un sacrificio para reconciliación. Entonces ofrecían un sacrificio para ponerse de buena con Dios, para reconciliarse. Era fácil matar a un cordero y venir, ya estoy reconciliado con Dios, pero esa era una cosa para engañar a la vista del sacerdote. Pero ¿quién conforma a Dios, el cual conoce mucho más profundamente al ser humano? Entonces él dice, reconcíliate con tu hermano. Porque no puedes venir a reconciliarte con Dios estando enojado con tu hermano. Y eso lo sigue diciendo después la Escritura. El que dice, ¿ve?, amar a Dios pero no ama a su hermano es un mentiroso. Y ya sabemos quién es el padre de mentira. Y todo aquel que no permanece en la verdad, es decir, podemos hablar una verdad, pero no vivirla, no permanecer en ella. Todo aquel que en sí no permanece en la verdad es porque es un mentiroso. Padre de mentira. El diablo no puede permanecer en la verdad. Utiliza la verdad, la usa la verdad, pero no permanece en ella. Y ahí está la clave del asunto. Por eso Jesucristo dice, si permanecieres en mi palabra. No que si es que la sabes. Nosotros debemos de permanecer. Esto se hace un poquito complicado, ¿ya? Porque si tú le dices a tu hermano, tú eres mi hermano, pero luego al mes siguiente estás enojado con ese hermano, ese ya no es mi hermano, no me lo mencionen porque no es mi hermano. La pregunta es, ¿qué pasó allí? ¿Qué sucede con nosotros? ¿Nos volvemos apóstatas? Y así. Por eso dice, el que dice estar en luz pero aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. Y las tinieblas, en este caso, tienen el dominio, el control, y por lo tanto la tentación va a estar siempre allí y la persona siempre atraída y esa persona va a hacer las cosas en forma incorrecta. Tenemos entonces que Dios conoce, como lo dice en cierta parte, Dios conoce las intenciones incluso del corazón o del pensamiento de los hombres. Dios conoce una cosa profunda. No es una cuestión que nosotros, por ejemplo, conocemos ¿qué conocemos? Conocemos las acciones de las personas, ¿no? Cuando las hacen, no cuando las piensan. ¿Sí? Mi esposa no se va a conformar con que yo piense que la amo. Tiene que haber una acción, ¿o no? ¿Qué dicen las hermanas casadas? Tiene que haber una acción. E incluso tiene que ir más allá de las palabras, te amo. No, eso es romanticismo, tiene que ir más allá del te amo. Como alguien dijo un día, si me amaras ya habrías arreglado esa gotera porque yo soy la que estoy fregando el piso. ¿Eh?
Tan sencillo como eso. Una acción lo demuestra mucho más que las palabras. ¿Sí? Las palabras pueden sacar a la luz un pensamiento, pero la acción es mucho, mucho más. Entonces, cuando vemos nosotros esto, la naturaleza del ser humano, del pecado, que está muy escondida dentro de nosotros, que podemos nosotros disfrazarnos por fuera y tal vez no se nota el pecado, pero el pecado está oculto. Por eso que aquí estamos mencionando esto, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y miren lo que dice después. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, delante hablábamos qué es lo que era concebir. Mire, esto se concibe también. Esto es como el óvulo que es penetrado por un esperma. ¿Ve? También sucede con esto. Hay una relación, es como que la tentación, ¿ve? Atrae. ¿Pero qué? ¿Cómo es atraído? Por la concupiscencia. El diablo nunca va a tentar a alguien si alguien no tiene deseos. Tiene que haber una concupiscencia. Es como en cierta oportunidad alguien dijo, me estafaron. Lo habían estafado. Pero pasa lo siguiente, que esa estafa, ¿cómo aconteció? ¿Cómo sucedió esa estafa? ¿Simplemente porque el estafador es astuto? ¿O porque también la persona anhela ganarse $1.000.000 fácilmente? Claro, la persona corre también. Cae porque busca la cosa fácil. Siente que la suerte lo acompaña, pero no es nada suerte, lo están seduciendo. O como en cierta oportunidad un hermano me dijo que él le pagara los años de servicio, 5 millones de pesos en esos años, era bastante dinero. 5 millones y lo volvieron a contratar en la misma empresa, pero le pagaron los años de servicio. Y entonces dice, y un mal hermano me estafó. Yo le dije, pero cuéntame bien la historia. Bueno, el hermano tiene un negocio y él me dijo que invirtiera. Y yo invertí. Y se compró mucha mercadería. Pero el hombre quebró y yo perdí los 4 millones. Yo pasé 4 millones. Los perdió todos, los 4 millones. Y le dije, a ver, tal vez tú tenías la necesidad de esa plata, de ese dinero, y Dios te lo dio. Pero tú de pronto escuchaste la voz de aquel que te dijo, pero esos 4 millones los podemos convertir en 6. Si lo convertimos en 6 millones y tú no ocupaste el dinero para lo cual Dios te lo dio, sino que tú quisiste, ambicionaste más. O sea, tal vez se descubrió en tu corazón, ¿ves?, que hay codicia, que codiciaste más, que hiciste más de lo que Dios te había dado. Y ahí el hombre se puso triste y dijo, sí, yo quería una casa y me vendían una casa en 3.800.000. Y ahí estaban los 4 millones, pero quise tener más. ¿Sí? Y ahí recién se dio cuenta que pareciera que el otro no era un mal hermano, sino que en él había una ambición, había un deseo, había una codicia. Es como otro hermano que me dijo, sabe, yo me voy a cambiar de localidad, porque como él trabaja en el mar. Entonces, y dice, a mí me compran el kilo de pescado a tal valor. Y quiero cambiarme de lugar porque en el otro lado me pagan más. Y yo le decía, ¿cuál es tu problema? ¿Quieres ganar más? Y si sacabas 20 kilos, bueno, Dios te provee y ahora sacaste 50 kilos de pescado. Sí, pero es que allá el lego me lo pagan más, a mejor valor. Y Dios quiere solucionarte tu problema y te dice, bueno, sacas 300 kilos de pescado.
Y te proveyó Dios más pescado. Te aumenta la cantidad de dinero también, porque sí, pero es que el Lego me lo pagan mejor. Bueno, Dios te da 1000 kilos de pescado, pero el Lego me lo pagan. Y él ya tenía al niño listo, lo había cambiado de colegio, estaba todo el trámite hecho. Yo le dije, tú tenías un problema. Sí, ¿qué problema? Lo tuyo no es que te falte dinero, Dios te está proveyendo más todavía. Lo que pasa es que tú eres codicioso. Tú tienes avaricia. Tú quieres más. Y ahí se dio cuenta. Así que fue otra vez a cambiar al niño y se quedó y no se ha ido. Combatió esa codicia y se conformó con lo que Dios le podía dar. Entonces esas cosas ocultas dentro de nosotros, es lo que decíamos el otro día, no mintáis contra la verdad. Hablamos cosas, pero no hablamos de lo que está en el corazón. Y tenemos una cierta inclinación. Y a nadie le decimos la inclinación que tenemos, y por eso que tenemos opiniones, tenemos tendencias, tenemos hasta interpretaciones escriturales, porque estamos defendiendo una postura, lo nuestro, lo que vemos y lo que yo mismo como predicador puedo enseñarles de acuerdo a lo que yo quiero que ustedes vean. ¿Ves? Entonces, aquí se concibe, primeramente parte por ahí. Usted sabe cuando se concibe un niño, después son 9 meses para que se dé a luz un niño. Aquí también se habla de concebir, se habla de dar a luz, dice. ¿Ve? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí está la acción. Y la acción produce la muerte. Entonces, por eso que hablando de todo este oscurantismo, de esta malignidad que está sucediendo en el mundo, ellos, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, dar a conocer los pensamientos y las intenciones que tienen en el pensamiento ellos, esto no se reconoce. Nadie puede ser juzgado por sus intenciones y pensamientos que están ocultos. La justicia juzga al hombre por sus acciones, si lo hizo o no lo hizo. Pero nosotros procuramos adelantarnos para decir cuáles son sus intenciones. Y ahí nos encuentran locos. Ahí nos encuentran que somos fanáticos, que andamos imaginándonos cosas. Como estuvimos ahí en el Congreso, lo dije incluso hoy día en la radio, en la mañana, fuimos nosotros al Congreso muchas veces, producto del aborto, producto del matrimonio igualitario. Fuimos a protestar, a predicar, no políticamente, sino a predicar, a decir que esto era un asunto pecaminoso. Y ahí lo decíamos y hablábamos de sus intenciones. El aborto se aprobó en 3 causales, pero nosotros decíamos, no, si estos van por el aborto libre. Se está disfrazando el asunto por un aborto en causales, algunas causales. Ellos no, nosotros estábamos, no sé, delirando, fantaseando, imaginándonos, pero una vez que se aprobó el aborto en 3 causales, en la televisión, la representante de todo este movimiento, lo primero que dijo, ahora vamos por el aborto libre. No estábamos equivocados. Como también dijimos muchas otras cosas. Si se aprueban estas cosas, tanto el aborto, se aprueba el matrimonio igualitario, después viene la pedofilia. Y no lo quieren creer. Y ahora están manipulando las leyes con respecto a la educación, con respecto a los niños. Y están haciendo leyes y en la misma constitución del borrador que viene ahora, viene contemplado de que el niño es una persona independiente a todos ustedes y por lo tanto es libre para sus deseos y sus placeres, que es dueño de su propio cuerpo. O sea, es decir, mamá y papá no le van a poder enseñar el sexo que le corresponde, sino lo que el niño elija. Y el niño para elegir va a ser doctrinado en los colegios. Oiga, qué terrible, ¿no?
Y cualquiera diría, no, estos predicadores, y me lo pueden decir, y ahora está siendo grabado esto y les digo, sí, porque Dios conoce la intención del pensamiento. Y si ustedes no quieren ver aquello, más la Escritura lo dice. La mente carnal dice, o los designios de la mente carnal no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El hombre necesita ser libre del pecado para servir a Dios. De otra manera no puede servir a Dios porque todavía es un esclavo del pecado. Puedes ser un predicador, si no estás libre del pecado como predicador, también vas a justificar ciertas acciones y vas a encaminar a una iglesia por el camino equivocado. O como lo dice la Escritura en Génesis, el designio de los jóvenes, de los mancebos o de los hombres era de continuo solamente al mal. Los designios, los pensamientos de los designios de los hombres. O sea, designaban lo que designaban ser, eso eran, pero de acuerdo a la concupiscencia de su corazón, de los pensamientos. Y Dios decidió destruir al hombre en los días de Noé por sus designios, por sus pensamientos, no por sus acciones nada más. Como en hoy en día alguien podría decir, es que reinaba la violencia, es que había pecado. No fueron solamente las acciones, sino que también se está juzgando el pensamiento de los hombres, que era de continuo solamente al mal. Es decir, maquinaban cosas malas, pensaban. Por eso deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Lo dice claramente la palabra de Dios, porque el hombre inicuo, cuando tiene pensamientos inicuos, entonces solamente entenebrece la generación en la que vive, la sociedad en la que vive. Y nosotros también, si no tenemos ese cuidado, la iglesia también es penetrada, en este caso, con esta manera de pensar de estos hombres que representan la malignidad en el mundo. Así que no se juzga solamente la acción, sino que este pecado comienza desde que concibe. Desde que concibe. No es cuando se hace. Luego vienen las otras consecuencias de dar a luz al pecado. La práctica del pecado, el hacer el pecado, entonces da a luz la muerte. El hombre queda completamente separado de Dios. No es solamente una muerte de que se le fue el hálito de vida, sino que queda completamente separado de Dios. No es una cuestión solamente que quieran vivir sin Dios. Por eso adelante, cuando mencionábamos acerca del Cordero, pelearán contra el Cordero. ¿Qué es lo que significa pelear contra el Cordero? Bueno, el Cordero, tal como ya lo estábamos contando, que hicimos un tremendo paréntesis para llegar a ello, el Cordero fue mencionado por Juan el Bautista después, cuando por primera vez se ve como persona y dice, he ahí el Cordero de Dios. ¿Qué más dice? Que quita el pecado del mundo. Si el Cordero tiene el poder de quitar el pecado del mundo, ¿qué creen ustedes que harán los reyes? Que ahora ya no es Satanás, sino los reyes. ¿Y qué representan los reyes? Los reyes representan lo que nosotros estamos viendo hoy día, la globalización. Se han juntado, se han unido, concertan. Los reyes se están concertando unidos desde el día en que vieron a Cristo y lo quisieron matar. Lo dice el Salmo, lo dicen los propios apóstoles, porque se unieron aquí Herodes y Poncio Pilato contra tu Cristo, contra tu santo, contra tu Hijo. Eso es lo que quieren decir. Y esta guerra contra el Cordero continúa porque el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo. Pero estos lo quieren legalizar. Lo que Cristo como Cordero lo quitó, ellos lo quieren legalizar. Y al legalizarlo, la gente va a decir, pero si está en la ley, se puede. Y en eso van a caer hasta la iglesia, porque la iglesia también le va a convenir estos pactos que pronto se van a realizar sobre el mundo entero. Y las iglesias denominadas van a tener que mirar lo que les conviene. Y al mirar lo que les conviene, no se van a hacer problema ni con el aborto, no se van a hacer problema ni con el matrimonio igualitario, no se van a hacer problema absolutamente con nada. Van a ser discutidas las Biblias, sus ediciones, van a ser discutidas si está la palabra esa, no, que en los manuscritos antiguos no está, no se decía. Y va a haber una tremenda confusión en los últimos tiempos. Lo hemos dicho en otras oportunidades, hace muchos años.
algún día la palabra será contra la palabra, porque te la van a usar. ¿Ves? Y si no son capaces, entonces van a tener que declarar este libro como un libro prohibido, porque es un libro que provoca odiosidad. Y si es así, bueno, ya saben para dónde va el asunto. Y ahí es cuando necesitamos tener la palabra impregnada en nosotros, grabada. Por eso es importante leer, que lean las Escrituras constantemente. Que no la tengan como un libro para andarlo trayendo bajo el brazo, que lo lean una y otra vez, de tal manera que algún día el Espíritu nos use con la palabra escrita en nuestros corazones más que en un libro en nuestras manos. ¿Sí? Espero una vez más haberles cooperado en estas intervenciones bíblicas para con ustedes. Esperamos que sean ricamente bendecidos. Deseamos lo mejor para todos ustedes, que el bien y las misericordias te sigan todos los días de tu vida. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Paz para todo hijo de paz.